Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con Yolanda, mi esposa. Estamos hablando de las claves de la bendición, cómo vivir en una vida de bendición, aún en un mundo maldecido, como lo comentamos en el primer programa. Y terminamos con una de las primeras claves. Bueno, había la obediencia de Abraham, obviamente, la humildad de Abraham. Y también estamos hablando de la vida de piedad, ¿no? Como dice Pablo a Timoteo, la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Quiere decir, hay provecho para todas las áreas de tu vida. Tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, tus negocios, tu trabajo, tu salud, lo que piensas. Todo puede ser provechoso una vez que escogemos una vida que provoca bendición. Finalmente, todo nace en una decisión. Decisión de tener una vida correspondiente a la palabra de Dios o decidir vivir como a la manera que el mundo nos propone vivir. Todo va a ser finalmente el fruto o la consecuencia de nuestras decisiones. Buenas decisiones, bendición. Malas decisiones, maldición. Y es tan fácil, Uh-huh. una vez que conoces la palabra de Dios, es tan fácil obedecer y guiar tu vida conforme a lo que Dios dice finalmente, porque Dios lo dice en su palabra. Ajá. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Exacto. Busca a Dios, busca lo que Cristo hizo, busca lo que Jesús habló, busca lo que los apóstoles te están escribiendo para que te vaya bien. Sí. Entonces, nos ha dado la fórmula en donde cualquier situación que podamos tener en nuestra vida, en donde tengamos que tomar una decisión, Sí. podemos ir a vamos a decir, un manual Claro. operativo. ¿Qué tengo que hacer en este caso para que me vaya bien? Uh-huh. ¿Qué tengo que hacer en este caso específico para tener resultado de bendición? Exacto. Paf, 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 paf. ¿Ya? Cuando lo pones así, dices, ay, así de fácil. Sí, por supuesto. Pero Dios es un Dios que nos pone las cosas fáciles. Uh-huh. Se nos hace difícil cuando estamos en rebeldía, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando no queremos obedecer Exacto. las reglas para que Uh-huh. nos vaya bien. Sí. En otras palabras, en una locura dentro de la mente humana, existe un pensamiento que te dice, con que Dios te dijo, Sí. ¿no? ¿De dónde salió? Y empezamos a agregarle, no pasa nada así como del fruto. Claro. No pasa nada si hago esto, Sí. ¿no? Sí. Pero finalmente es fácil. Sí. 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 Por supuesto. Es eso que tenemos que entender. Entonces, la vida que Dios nos pide es una vida de piedad, una vida conforme a lo que Él espera de nosotros. Porque mira lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, lo contrario de la vida de piedad es la vida de pecado. Y esta vida, dice, provoca muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Dios está en contra del pecado, no porque eso no quiere decir que está en contra de la diversión, sino que el pecado te mata. Y Dios no tiene un deseo de muerte para nosotros. Al contrario, obviamente. Entonces, por eso se opone al pecado, porque sabe que esto te mata, trae la maldición, trae la muerte, trae destrucción, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que Dios finalmente al principio dice? No tomes de este árbol. Pero después habla con Abraham y empieza a enseñarle cuál es la vida y cómo tenemos que hacer. Dice en Génesis 12:1, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra,
y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré, esas son las consecuencias realmente de esta vida de piedad. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En otras palabras, deja tu tierra porque si me obedeces, entonces por tu obediencia Ujú, va a venir todo esto a tu vida. claro, Ese es el sentido y es el sentido en todo. sí. Sí, Porque en todas las bendiciones hay una condición. claro. Sí, Ujú. sin acento. Si dejas tu tierra, yo te daré una. Exacto. Entonces nunca Y más pierdes. grande. Por supuesto. Deja tu familia y yo te voy a dar una familia enorme. Vas a ser el padre de multitudes. Y deja tu negocio. Claro. Y deja tu ingreso. Ujú. Y pues finalmente tuvo que dejar todo. Sí, Su sí. casa, su negocio, su sustento, todo. Cuando Dios le dice, deja la casa de tu padre, significa que Abraham tenía que abandonar su herencia familiar, todas las posesiones de la familia. ¿Para qué? Para tener la herencia del reino. Así es. Entonces tienes que a veces renunciar a una herencia para tenerla más grande. Y no fijarse en lo que tenemos, en lo que está a la mano, lo que sabemos, lo que conocemos. Por eso Dios le dice, sal de esta tierra y yo te voy a llevar a una tierra nueva. ¿Cuántas personas hoy en día harían caso de eso? ¿No? Ujú. Me encanta la historia de Rick Renner. Ajá, claro. Me encanta. Él dejó su tierra. Él dejó su tierra, dejó su comunidad, su comodidad, su sustento, lo que conocía. Ujú, Y Dios le dice, ándale, vete a Rusia, ujú. ¿no? Sí, Rusia socialista sí, 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 en ese entonces, sí. ¿no? Una Rusia difícil. Bueno, sigue siendo todavía difícil, especialmente para la iglesia. Pero es esto. Pero como engrandeció este ministerio. Cuando Dios nos saca de donde estamos cómodos, lo hace no porque no quiere que tengas comodidad, sino cuando te pones cómodo, ya no vas a buscar engrandecerte, no vas a buscar alcanzar otras metas. Entonces es el cambio que nos mueve a sobrepasar lo que estamos haciendo. Porque tenemos que ya empezar a ser más creativo, empezar a Ah, usar nuestros dones y a consultar más a Dios. también, Señor, depender de guíame. Él. Exacto, depender de Él porque estoy en un lugar donde no sé ni por dónde empezar. Ujú. Guíame. Sí, sí, exacto. Y Abraham es lo que hizo. Ujú. Tuvo que empezar a depender de Él porque no supo saliendo de su casa a dónde iba a ir. Entonces, a partir de ahí, no, la derecha, la izquierda, adelante y atrás, ¿por dónde? No, Exacto. esa es Wow. Fe. la vida de fe. Ujú. No confiar Ujú. en nada de lo que sabemos, sino estar pegado a lo que Dios va a hablar y siempre obedecer. Así es. Porque obviamente si escuchas y que no obedeces, pues no vas a llegar tampoco. ¿No? Y eso es lo que muchos conocen la palabra de Dios, pero se rehúsan en obedecer. Y todos queremos la bendición. Ujú, todos, Todos. todos, todos. Aunque unos entendemos más, otros entendemos menos, no importa, pero bendición yo quiero, ¿no? Ujú, Yo quiero bendiciones. Y bueno, en el grupo de cristianos constantemente se usa que seas bendecido, sí, ¿no? sí, Ah, bendiciones. sí, Todo el tiempo estamos hablando de la bendición, pero la bendición viene cuando hay obediencia. claro. Obediencia significa vida de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin obediencia es imposible agradar a Dios. Así es. Mm. Eso no quiere decir que te va a castigar y no vas a tener nada. Lo que pasa es
que si regresamos al versículo anterior ahí de Génesis 12, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Lo que Dios está diciendo a Abraham, dice, voy a hacer de ti una gran nación y te voy a capacitar para prosperar. Entonces, eso es porque él obedeció. Entonces, si no obedecemos, no vamos a ser capacitados para prosperar o no vamos a ser capacitados para ser bendecidos. Así, no calificamos. No calificamos. A pesar de que todos los hijos de Dios tienen acceso a la bendición de Abraham. Pero no quiere decir que la van a tener. Porque tenemos acceso, pero tenemos que ir por ella. Y vamos por ella a través de la obediencia. Y mira, cuando Dios dice capacitarte para prosperar, esto significa que la intención de Dios no solo era hacerte un miembro de su reino y formar una gran nación con la familia de Dios, sino que también capacitarte para aumento, para fructificar, para realmente tener este dominio sobre la tierra. Ya engrandeceré tu nombre. ¿Qué quiere decir? Vas a ser famoso. La gente se va a fijar en la bendición que está sobre ti y se hablará de esta bendición que está sobre ti. ¿Y por qué se va a hablar? Porque como es Dios que te capacita para prosperar, estará prosperando de manera sobrenatural. Las cosas no van a funcionar según el sistema natural, el sistema del mundo, sino el sistema del reino de los cielos. Y es ahí donde los números no funcionan, las sumas no funcionan, porque hay algo sobrenatural en este aspecto. Entonces es ahí donde tenemos que ver y orientar nuestra manera de pensar hacia realmente lo que dice la palabra. ¿Cuáles son las grandes bendiciones? Pues las bendiciones que hay en Deuteronomio 28. Ahí encontramos toda la voluntad de Dios acerca de la bendición. Y lo tremendo es que Él nos capacita para tener estas bendiciones. Qué tremendo, porque cuando estamos en un constante bendición, un estado constante, continuo de bendición, es como encontrar favor Claro. delante de todo lo que toca tu vida. Sí. No quiere decir que vas a estar exento de problemas o de situaciones difíciles, pero sí va a decir que vas a encontrar favor para vencerlas y para lograr tener éxito en todo lo que hagas, a pesar de las adversidades, las dificultades, situaciones difíciles, ¿no? Entonces, vivir en bendición es vivir en el favor de Dios. Sí, la gracia. Constantemente. Sí. Porque lo más grande que podemos tener como bendición es la voz de Dios que nos acompaña a donde vayamos. Claro. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios nos está hablando constantemente para no equivocarnos, para dar buenas respuestas, para tomar buenas decisiones, como hemos dicho. Pero tú puedes estar en una asamblea, tú puedes estar en un negocio, tú puedes estar en una situación y esa bendición que está ya como parte de tu vida te va a hacer sabio delante de la gente. Sí. ¿Sí? La gente va a ver algo diferente en ti que va a llamar la atención. Tu bendición va a llamar la atención. Así Otros van a decir, ¿qué tienes que yo no tengo? ¿Por qué a ti te salen las cosas? Porque la manera en la que hablas, la manera en la que piensas, cómo actúas, cómo recibes lo que hay alrededor de tu vida, todo eso es parte de un ser o estar en bendición constante que atrae a las personas. Y eso es fabuloso porque pues es un
un arma que podemos usar también para hablar de Dios Claro. a las gentes que todavía no lo conocen. Sí. Cuando una persona ve a otra persona que tiene éxito, Ujú. quiere acercarse a ver qué está haciendo. Sí, siempre. Entonces, cuando una persona vive en bendición, las demás personas se van a acercar. Ujú. Sí. ¿Por qué vives en una constante bendición? Porque Dios está conmigo. Porque yo estoy con Él. Porque lo estoy siguiendo. Mira, cuando vamos a Deuteronomio 28, el capítulo habla de la bendición y de la maldición. De la bendición si obedeces, la maldición si no desobedeces. Si no obedeces. Si no obedeces. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Si obedeces, hay 14 versículos de bendición. Así es. Si desobedeces, hay 43 versículos de maldición. ¡Auch! Entonces, ¿para qué quieres desobedecer? No, no quieres. No. Quieres que te tienes que mantener en los versículos que te van a bendecir. Además, Gálatas dice, Cristo nos redimió de todas estas maldiciones. No tenemos por qué ya pasar por ahí. Ujú. Y si pasamos, no debemos de quedarnos ahí. Porque puede pasar una circunstancia, pero no debemos de estar anclados ahí, amarrados a una circunstancia, porque fuimos redimidos. Quiere decir, comprados por un precio, y al momento que como que vamos a decir, Dios te compra con el precio de la sangre, te saca de la maldición y te pone en la bendición. Ya no eres esclavo, pasas de esclavo a rey. ¿Qué es lo que te haría regresar del otro lado? Un problema mental. Un problema mental. Y lo peor es que todos tenemos problemas mentales, porque es difícil mantenernos en el reino de Dios. ¿Por qué es difícil? Porque muchas veces no vemos el camino de la bendición porque no es natural, es Ujú. sobrenatural. Ujú. Y como dijimos en el programa anterior, la verdad es que la mayoría de las personas muchas veces nos vamos por lo que vemos. Sí, Y pusimos el ejemplo de Lot. sí, Se fue por lo que vio. sí. Ese es uno de los más grandes problemas que yo encuentro En la humanidad. ¿Sí? en seguir el camino de bendición. Sí, Es que es un camino que no se ve, es un camino que crees, sí. que es Exacto. sobrenatural y lo tienes que creer, pero para poderlo entender y creerlo, tienes que estar en Cristo, porque si no tu espíritu está muerto, no entiende nada y todo le parece una locura. Claro. ¿No? Entonces, esa es, digamos, la dificultad que podríamos tener cuando decimos, ¿y cómo puedo vivir en la bendición? Sí. ¿Cómo puedo seguir ese camino de bendición? Ujú. ¿Verdad? Es algo que va a venir y a venir conforme escuchas y escuchas la palabra de Dios, porque es como viene la fe. Sí, claro. Y cuando viene la fe, confías en que lo que tú ya aprendiste de la palabra de Dios se puede aplicar para tu vida. Ajá. Y Exactamente. empiezas entonces a recibir una bendición y wow, te asombras. Sí. Y al rato otra bendición, wow, esto ya no es casualidad. Y así te vas hasta que vives una vida constante de bendición. Sí. No estoy hablando de una vida perfecta, No, pero una vida agradable. pero una vida llena de bendiciones, en donde aún las situaciones difíciles en el camino se pueden convertir en una bendición si la sabes manejar conforme a lo que Dios dice. Sí. Me encanta ese versículo que para los que aman a Cristo, aún las cosas malas Ayudando pueden bien. ayudar para bien. Al final del día es una bendición. Por supuesto. La bendición es la voluntad de Dios. La bendición existe antes de la ley, durante la ley y después de la ley. No es algo nuevo, es el estilo de vida de Dios. Él vive para bendecir. Él hizo la creación para bendecir a todos los que iban a vivir ahí.
El problema es que hemos escogido no vivir en la bendición. Pero finalmente las bendiciones nunca fueron eliminadas. Y cuando Jesús vino, la bendición entonces fue restaurada. Porque el Antiguo Testamento más bien vive bajo las bendiciones. Pero la bendición es cuando Jesús llega a la tierra, redime realmente todos de la maldición, y entonces la bendición de Abraham llega a nosotros. La bendición es el estilo de vida agradable, bueno y perfecto del reino de los cielos, bajo la voluntad de Dios. Esa es la vida de bendición que todos podemos tener y disfrutar todos los días de nuestra vida, porque fue planeado así desde antes de la fundación del mundo. Y Dios no ha cambiado hasta el día de hoy, piensa igual acerca de nosotros. Entonces, vamos a ver a partir del próximo programa lo que es la bendición a través de Deuteronomio 28 y cómo podemos andar en esto y cuáles son otras claves para seguir siendo más bendecido. Entonces, nos despedimos de todos ustedes ahorita. Suscríbanse al canal y comparten esta enseñanza. Mucha gente necesita saber que es bendecida y que hay una opción de bendición para todos nosotros si creemos en Cristo Jesús. Entonces, suscríbanse y también búsquenos en todas las plataformas donde estamos, como Facebook, YouTube y Spotify. Y mientras, recuerdan, siempre en victoria.